Vamos a iniciar esta clase con la revisión de los conceptos de conjuntos utilizando una forma gráfica de representarlos, conocidos como los diagramas de Venn. Por ejemplo, si nosotros disponemos de un conjunto A y si ese conjunto contiene los elementos 1, 5, 4, 6, 9, 10 y 23, lo representamos de la forma que estamos viendo ahí en la gráfica. Ponemos esos valores y los encerramos en un círculo o un óvalo y le ponemos el rótulo a ese conjunto. Eso significa que este es el conjunto formado por los elementos 1, 4, 5, 6, 9, 10, 23. De los que están presentes en la clase, ¿alguien podría decir cuál es la cardinalidad del conjunto A? Siete. Sí, puesto que la cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos que contiene. En este caso contiene 7 elementos. Incorporemos un nuevo conjunto que le llamamos C y que contiene los elementos 4, 10 y 23. La característica de este conjunto C es que contiene 3 elementos y una característica también es que estos 3 elementos también son parte o pertenecen también al conjunto A. Estos son también comunes, elementos comunes entre C y A. Si designamos otro conjunto B que contiene los elementos 6, 7, 9, 10, 3, 14, vemos que hay algunos elementos que son exclusivos del conjunto B, como el 3, el 7 y el 14. Hay otros elementos del conjunto B, como por ejemplo el 6, el 9 e incluso el 10, son elementos que son del conjunto B, puesto que están dentro del círculo azul, pero también pertenecen al conjunto A porque están dentro del círculo rojo. O sea que estos 3 elementos que están acá son comunes al conjunto A y al conjunto B. Otra cosa que podemos observar es que este elemento 10, ¿qué podemos decir de este elemento 10 en relación a los conjuntos que están ahí? ¿Alguien puede aportar algo? ¿Algún comentario? Yo lo que veo que pertenece al conjunto A, B y C. Correcto. Ese elemento 10 es un elemento que es común a A, puesto que está dentro del círculo rojo. Pertenece también a B, puesto que está dentro del círculo azul. Y también pertenece a C, porque está dentro del círculo violeta o morado. ¿Ok? También podemos establecer un conjunto D con los elementos 8 y 12. ¿Y alguien puede decir alguna característica de este conjunto D por los elementos que contiene o por su relación con los elementos de los otros conjuntos? ¿Qué podríamos decir nosotros del conjunto D como característica? A ver, ¿qué características tiene D? Bueno, D tiene una característica que es su cardinalidad, por ejemplo. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto D? Ahí es 2. 2. ¿Qué otra propiedad o característica le podemos encontrar al conjunto D en relación a los otros conjuntos?
lo que podríamos decir es que los elementos del conjunto D, que son estos dos, son exclusivos del conjunto D y no tienen ninguna relación con ninguno de los otros conjuntos A, B y C. Por lo tanto, yo podría decir de que el conjunto D es disjunto con cualquiera de los otros tres conjuntos. O sea, D es disjunto con A, puesto que no tienen elementos comunes. También D es disjunto con B y D es disjunto con C. ¿Ok? Lo mismo yo puedo decir de el conjunto, bueno, entre el conjunto B y C, yo no puedo decir que son disjuntos, puesto que tienen, al menos, bueno, en este caso el 10, tienen un elemento en común. Mientras que D con cualquiera de los otros no tienen elementos comunes. Por ejemplo, aquí podemos completar haciendo algunas valoraciones. Entre el conjunto C y el conjunto A, puesto que todos los elementos del conjunto C están también contenidos en A, yo puedo decir de que C es un subconjunto de A. ¿Ok? Lo mismo que, puesto que C es un subconjunto de A, podría decir de que la intersección de C y A no es vacía porque tienen elementos comunes, ¿verdad? Y el hecho de que todos los elementos de C estén contenidos en A, por ejemplo, si yo hago la intersección de A y C, ¿cuál sería el resultado? Si yo hago la intersección del conjunto A con el conjunto C. ¿Alguien puede proponer? ¿Qué resulta de intersección? 23, ¿Sí? 23, 4 y 10. Y ese 23, 4 y 10 equivale a ¿cuál conjunto? A C. Y igual pertenece a A también. Eso significa que, dado que C es un subconjunto de A, si yo hago la intersección C con A, el resultado es el mismo C. ¿Ok? Esa es una característica de la consecuencia de que si C está contenido todo en A, al hacer la intersección de esos dos conjuntos, el resultado es el conjunto C. Lo mismo que, bueno, yo puedo decir de que la intersección de B con C, B intersectado C, es el conjunto que solo contiene un elemento, que es el elemento 10. O sea, no es vacío. Mientras que B intersectado con el conjunto D es vacío, puesto que no contienen ningún elemento en común. Finalmente, yo puedo decir de que B no es un subconjunto de A. Obviamente, para que sea subconjunto, para que sea subconjunto de A, todos los elementos de B deben estar contenidos en A. No es el caso, puesto que hay algunos elementos de B que no están en A. Por ejemplo, el 3, el 7 y el 14 son elementos exclusivos de B que no están contenidos en A. A diferencia del conjunto C, en el que todos sus elementos están contenidos dentro de A. Por eso es que pusimos aquí C es un subconjunto de A. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ninguno. Bien, continuemos. Veamos cómo se representa en los diagramas de B las diferentes operaciones. En este caso, la unión de conjuntos. Si yo tengo tres conjuntos, A, B y C, y quiero representar la unión de conjuntos, en este caso, A unido B. Cuando yo quiero representar en diagramas de B la unión de dos conjuntos, lo que hago es achurar los conjuntos, es decir, rayarlos para después ver cuáles son las regiones que
son las que se consideran como el resultado de la operación, en este caso, la unión. Recordemos la definición de unión de dos conjuntos. Decimos que la unión de A con B es el conjunto de todos los elementos, y aquí lo representamos por X, todas las X, tales que el elemento X está en A o el elemento X está en B. Quiere decir de que para que esté en la unión debe estar en A o debe estar en B. Entonces aquí lo que hacemos es rayar todo el conjunto A, que es uno de los que está involucrado en la operación, y también rayamos en un sentido diferente el conjunto B para diferenciar. Entonces, por el momento nos olvidamos del conjunto C como que si no existiera. No lo tomemos en cuenta, puesto que la operación solo involucra estos dos conjuntos. ¿Y cuáles son todos los elementos X que quedaron o en A o en B? Prácticamente todos los elementos que están dentro de la zona rayada, puesto que es o bien está en esta zona o en esta otra. O sea que todo lo que queda aquí dentro de esta zona rayada está considerado dentro de la unión de A y B, y así se representaría como un diagrama de Venn. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, B unido con C, que es el conjunto de todas las X, tales que X pertenece a B o X pertenece a C. Aquí rayamos el conjunto B y también rayamos en otro sentido el conjunto C. Y como esto es O, o sea, se consideran todos los elementos que tienen esta raya o tienen esta otra raya horizontal. Entonces quiere decir que toda esa zona es, lo que es amarillo, es el resultado de la unión del conjunto B con el conjunto C en diagramas de Venn. Veamos la otra operación de conjuntos, que es la intersección. Tomemos de nuevo tres conjuntos y veamos esta operación A intersectado B. De acuerdo a la definición de la intersección de dos conjuntos, que es el conjunto de todos los elementos X, tales que X está o pertenece a A y a la vez ese elemento X pertenece a B. Esto se interpreta como que son todos los elementos que son comunes tanto a A como a B. De nuevo, cuando trabajamos en los diagramas de Venn, pues utilizamos los conjuntos que están siendo operados, y en este caso en la intersección ponemos rayas sobre el conjunto, uno de ellos, que es el conjunto A, y rayas sobre el otro conjunto, conjunto B. En este caso, lo que vamos a buscar es aquella región que involucra a los dos tipos de rayas, tanto los que están en las diagonales inclinadas hacia la derecha como las diagonales inclinadas hacia la izquierda. Y esa zona que tiene las dos clases de rayas, puesto que es intersección, donde se intersectan estas dos clases de rayas, es estrictamente en esta zona de acá, ¿verdad? O sea que la intersección de dos conjuntos en los diagramas de Venn se va a representar por esa región que tenemos señalada ahí con amarillo. Esa es la intersección de A y B. Lo mismo que si yo quiero intersectar A y C, pues vamos a rayar, bueno, la definición de la intersección es todos los elementos X que pertenecen a A y también pertenecen a C. O sea, este I quiere decir que a la vez tienen que estar en A y en C al mismo tiempo. Entonces, todos los elementos de A son los que están rayados aquí en este conjunto A, y los elementos de C rayados de otra manera. Me olvido del conjunto B porque no interviene en esta operación. Ignoren este círculo del conjunto B y veamos cuál es la zona que queda común o intersectada de las rayas diagonales con las horizontales. Y es efectivamente esta zona de acá,
que en el diagrama de Venn sería esa porción señalada ahí. Veamos otro ejemplo, y en este caso tenemos la intersección de A con B y intersectado con C. Entonces, la definición del conjunto A intersectado B intersectado C sería todos los elementos X, tales que X pertenece a A y a la vez X pertenece a B y a la vez X pertenece a C. Para hacerlo por medio del diagrama de Venn, vamos a poner rayas sobre el conjunto A, poner rayas sobre el conjunto C y rayas sobre el conjunto B. En este caso, como es una intersección, entonces lo que vamos a buscar es aquella región que tiene las tres clases de rayas, tanto las diagonales hacia la derecha como las diagonales hacia la izquierda como las horizontales. Entonces aquí vemos que la única región que tiene las tres clases de rayas es esta región que estoy señalando en este momento con el puntero, y es esa parte que es común a los tres conjuntos. Otra de las operaciones que nosotros definimos para los conjuntos fue el complemento. Y el complemento de conjuntos es prácticamente todos los elementos de un conjunto que no están en él, o sea, todos los elementos del conjunto que están fuera de él. Por ejemplo, si yo quiero identificar en un diagrama de Venn el complemento del conjunto A, y que se simboliza por esta forma, que se pone una C como una superíndice del conjunto A, y la definición que vimos en la clase anterior es que el complemento de un conjunto son todos los elementos X, tales que X no pertenecen a A. Es decir, si yo tengo todos los elementos del conjunto A, que son todos los que están adentro de este círculo, los elementos del complemento son todos los elementos que están afuera del conjunto A. O sea que pueden estar en esta zona, en esta otra o incluso fuera del conjunto A. Entonces lo que vamos a hacer es delimitar la región del universo para, primero, en este caso señalamos con una raya los elementos del conjunto A, pero me interesa todo lo que está fuera de esas rayas. Y en este caso sería todo lo que está amarillo. Y aquí delimitamos con un cuadrado o un rectángulo el área que vamos a representar como universo, y todo lo que está fuera de estas rayas es el complemento de A. Otro ejemplo de complemento de conjuntos en el diagrama de Venn es, por ejemplo, esto. Aquí ya aparece una combinación de operaciones. En este caso es que voy a encontrar el complemento de la intersección de A con B. Para esto, ustedes ya se pueden estar imaginando que lo primero que tengo que hacer en el diagrama de Venn es encontrar la intersección de A y B. Una vez que encontré la intersección de A y B, lo que tengo que señalar en el diagrama para representar el complemento es todo lo que está fuera de esta región identificada en la intersección, o sea, dentro de estos paréntesis. Primero, bueno, para la intersección de A con B, pues rayamos, bueno, aquí está la definición. Todos los elementos X tales que X no pertenecen a la intersección de A con B. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es encontrar esta intersección, que es rayamos A y luego rayamos B. La intersección de A y B es lo que está en común entre ambos, o sea, esta parte que está acá al centro, la que tiene las dos clases de rayas, y es esta parte que está señalada. Bueno, esa es la intersección, pero lo que me interesa a mí es el complemento de esa intersección. O sea, todo lo que está fuera de esa zona amarilla
que sería prácticamente lo que acabamos de encontrar. Y todo lo que está fuera de esta zona, que es la intersección, es el complemento de la intersección de A y B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Muy bien. Continuamos con el último de las operaciones que nosotros vimos que estaba definida en los conjuntos, era la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos, retomemos de nuevo una figura inicial de tres conjuntos y veamos cómo podemos encontrar o señalar en un diagrama de Venn la diferencia de A y B, o sea, la diferencia A menos B. La definición de esa operación diferencia son que A menos B son todos los elementos X que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. O sea, perteneciendo a no deben pertenecer a B. Veamos cómo podemos identificar en un diagrama de Venn esta operación B menos A menos B. Yo tengo acá toda la parte que corresponde a A. En principio, yo debo considerar todos los elementos que están en el conjunto, dentro del conjunto A. Pero una vez identificados todos esos elementos del conjunto A, tengo que eliminar o sacar de esos elementos aquellos que estén en B, porque en la definición de la diferencia A menos B, esos son los elementos que pertenecen a A, pero que no deben pertenecer a B. O sea que veamos aquí con lo señalado, concentrémonos en este círculo del conjunto A y veamos que todos los, y aquí voy a utilizar una pequeña marcador. Una pluma. Voy a señalar aquí todos los elementos del conjunto A. Pero que no están en B. O sea, puesto que estos que están acá, y los voy a señalar con otro color, los que están acá, si bien es cierto, pertenecen al conjunto A, pero están también dentro del conjunto B. O sea que cuando yo hago A menos B, yo tengo que excluir estos que están en el conjunto B, si bien pertenecen a A. Y solo dejo los que están estrictamente en A. Me olvido del conjunto C, puesto que no participa en esta operación, o sea que no se fijen en el conjunto C en este momento. Y prácticamente en el diagrama de Venn lo que tiene que quedar señalado es estrictamente esta parte que está sombreado con amarillo. Eso sería A menos B. Bueno, prácticamente esto es el tema de los diagramas de Venn.